Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestra escuela dominical. Como todos sabemos, el día de hoy no tenemos culto presencial, a razón de que los contagios están al alza y de que muchos de nuestros hermanos han tenido síntomas de resfriado. Es por eso que hemos optado por esta modalidad. Esperamos de todo corazón que los hermanos que estén pasando por necesidad, enfermedad, se recuperen pronto, puedan hacer peticiones de oración a través del grupo de WhatsApp y puedan estar atentos a la escuela dominical de esta mañana y a la predicación que tendremos más tarde. Quisiera iniciar, hermanos, con una oración para posteriormente abordar el tema que nos toca el día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te adoramos, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, porque eres el único Dios y no hay dioses fuera de ti, Señor, porque en Jesucristo tu Hijo nos has redimido y por tu Santo Espíritu, Señor, nos estás dirigiendo, guiando, nos estás santificando. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para la exposición de tu palabra. Como lo dice el Salmo, Señor, que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y Padre, también te rogamos por aquellos hermanos que están pasando por enfermedad, que están pasando por aflicción, por carencias. Ten misericordia de ellos, Señor, tú los conoces. Aquellos hermanos que están fuera de la ciudad, tal vez, guárdalos, cuídalos. Te pedimos especialmente por nuestro hermano Carlos, que tuvo una semana complicada en cuanto a su salud. Recupéralo, Señor, dale consuelo, dale de tu amor. Te pedimos, Señor, entonces que tú nos escuches, no por que lo merezcamos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el día de hoy seguimos con el curso Conociendo el Evangelio. Conocer el Evangelio se puede explicar en dos extremos. El Evangelio, por una parte, es simple, es sencillo de entender hasta cierto punto, de tal forma que hasta un niño lo podría entender. Ese es el extremo, por así decirlo, finito. Pero hay un extremo infinito, trascendental, en donde también podemos decir que el Evangelio lo podríamos estar estudiando por muchos años, incluso toda la eternidad, y ni aún así llegaríamos a una conclusión exacta, porque el amor de Dios y la obra de Cristo tienen una profundidad infinita. Y estamos abordando en este curso el tema de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Hace 8 días, nuestro hermano Israel González, a quien le mandamos un saludo, nos explicó los oficios de nuestro Señor Jesús. Nos explicó el concepto de qué es el Cristo y explicábamos o aprendíamos que el Cristo es un concepto que se acuñó en la mentalidad de los hebreos en la época, sobre todo de los reyes, en donde destacaron 3 oficios por los cuales ciertas personas eran ungidas con aceite. De ahí viene el concepto Cristo, ungido, Mesías. Estos 3 oficios básicamente eran los siguientes: el de un rey, que tenía la obligación de traer el gobierno de Dios al pueblo a través de la ley mosaica; el oficio del sacerdote, que era representante de los hombres ante Dios, intercediendo por sus pecados, presentando sacrificios y ofrendas; y el oficio de un profeta, que era representante de Dios delante del pueblo. Él tenía la obligación de traer el mensaje de Dios para la vida del pueblo israelita. En ese sentido, explicábamos que existían 3 ungidos o 3 oficios a los cuales se les denominaba como oficios del ungido. Pero en el Nuevo Testamento el concepto Cristo
se usa específicamente para hablar de una persona, de Jesús de Nazaret, quien cumple con los 3 oficios y por lo cual Él es nuestro Salvador. Bien, el día de hoy estaremos hablando específicamente de su obra, y hablando de su obra hablaremos de la lección a la cual hemos llamado la doble imputación. La lección entonces se llama la doble imputación. Para muchos puede sonar extraño este término, imputación, tal vez para los abogados no, porque es un término forense o un término legal, pero cuando hablamos de esta terminología en el contexto del Nuevo Testamento, pues estamos hablando de la doctrina de salvación en uno de sus aspectos más importantes. La imputación la vamos a encontrar reflejada sobre todo en la epístola a los Romanos, capítulo 4, capítulo 5. Por ejemplo, si buscan en sus Biblias, Romanos, capítulo 4, el versículo 6 al 8, nos habla de este concepto de la imputación. En un momento lo vamos a explicar. El texto dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bien, aquí el asunto, hermanos, es que imputación se explica en el versículo 7 con el término cubiertos. Es por eso que antes de iniciar con esta lección, y perdón por la tos, voy a explicar lo que significa este concepto de imputación. Les voy a dar una lectura, probablemente les aparezca en pantalla o en los comentarios, o más adelante les mandemos el documento. La imputación es la acción legal por la cual se le atribuye a una persona la culpa u obediencia de otra, de manera que recibe las consecuencias tanto positivas como negativas. Repito, la imputación primero es una acción legal, no es una acción real, es una acción legal, por la cual se le atribuye, de ahí viene el término en el verso 7, bienaventurados a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces a la persona legalmente se le atribuye la culpa u obediencia de otra, de manera que recibe las consecuencias tanto positivas como negativas. De eso vamos a hablar, porque cuando hablamos de la doble imputación, tenemos que abordar un tema doble, valga la redundancia. Por una parte, el hecho de que Adán nos ha imputado su naturaleza, nos ha imputado el pecado y las consecuencias del pecado, que serían en este caso la muerte. Pero por otra parte, el segundo Adán nos ha imputado su obediencia, su justicia y también la consecuencia de ello, que sería la vida, una relación con Dios y el acceso a la presencia de Dios. Vamos a dar lectura a un pasaje importante, Romanos capítulo 5, del verso 18 al 19. Solo vamos a resumir el capítulo 5 en estos 2 versos, aunque vamos a abordar la mayor porción del capítulo 5. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí tenemos cómo la transgresión de Adán nos ha imputado a nosotros la condenación. Dice: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí encontramos cómo también por la obra de Cristo
nos ha sido imputada su justicia y en consecuencia la vida. Estos son términos legales simplemente, hermanos. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Iniciemos entonces con nuestra lección. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, lo puede hacer en cualquier momento y le vamos a responder si está dentro de nuestras posibilidades. Bueno, en primer lugar, hablemos de nuestra identidad legal en Adán. Nuestra identidad legal en Adán. Veamos cómo dice el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perdón, hermanos. Bueno, encontramos en el versículo 12 que el pecado ya existía. El pecado no era algo nuevo, porque el pecado ya existía fuera de este mundo, pero el verso 12 dice que por un hombre el pecado entró en el mundo. Sabemos que este fue Adán. Y se nos dice también que por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí tenemos una especie de contradicción o ironía, porque en el mundo, antes de Moisés, antes de la ley, ya existía el pecado, ya existía la muerte, ya existía reprobación de Dios hacia los hombres, pero no existía una ley como tal, en apariencia. No existía una ley escrita o transmitida oralmente o dada por Dios. Sin embargo, por Romanos capítulo 2, sabemos que al ser imagen de Dios somos seres conscientes y la conciencia funciona como una ley, por así decirlo, moral, que nos ayuda a calificar algo como bueno o malo y en consecuencia eso nos defiende o nos acusa. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, o sea que sí había ley, sí había muerte, sí había pecado. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, con una ley específica, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahí está la imputación, la muerte de Adán es nuestra muerte, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Cristo recibimos la gracia y el regalo de Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En primer lugar, entonces, hemos dicho que vamos a hablar sobre nuestra identidad legal en Adán. En Adán todos nacemos pecadores, no solamente de manera legal, sino también en la práctica, en la realidad. Y en Adán todos merecemos la muerte, es lo que hemos visto en estos pasajes. Así que en el inciso A vamos a discutir un poco el hecho de que la transgresión de Adán es nuestra transgresión. O sea que lo que Adán es delante de Dios y lo que Adán hizo delante de Dios
también nos pertenece a nosotros. Su transgresión es nuestra transgresión. Y no solamente de manera legal, sino también en la práctica, en la realidad, en nuestra ontología, somos imagen de Adán. Quiero que veamos un texto, por favor, en Génesis. Capítulo 5. No hay preguntas, ¿verdad, ahorita? Ok. Capítulo 5 de Génesis, versículo 3. Dice así: Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Es interesante que cuando Dios creó al ser humano, se dice de este que era imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 5, después de la caída, debemos entender que el ser humano aún sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Pero también es interesante notar que cuando se habla del primogénito de Adán, Set, el sustituto de Abel, se dice que éste fue a la imagen y semejanza de Adán. ¿Qué significa? Que no solamente legalmente la transgresión de Adán era la transgresión de Set, sino que también en su naturaleza, en su ontología, en su voluntad, él era la imagen viva y semejanza de Adán. O sea que era un pecador y que iba a experimentar la muerte en todo sentido. Inciso B, su pena, que es la muerte, es nuestra pena. La muerte que merece Adán por su pecado y su transgresión nos ha sido imputada también a nosotros de manera legal y ontológicamente. Cuando digo ontológicamente me refiero al ser, me refiero a la naturaleza humana. El día que de él comas, se le dijo a Adán, ciertamente morirás. El texto hebreo dirá, el día que de él comas, muriendo morirás. Esta expresión nos ayuda a entender mejor la idea. Muriendo morirás. Adán no murió inmediatamente después de comer el fruto, sino que empezó a morir gradualmente. Espiritualmente obviamente murió, pero físicamente, humanamente hablando, él empezó a morir. Y en ese sentido algunos se preguntarán si aún en los bebés o en los niños esto es una realidad. La pregunta es, ¿los niños mueren? Si la respuesta es sí, que es lo más obvio, la pregunta es ¿por qué mueren? Bueno, porque son vulnerables a la enfermedad, porque son vulnerables a la muerte, porque son hijos de Adán, porque legalmente y ontológicamente ellos son la imagen de Adán como nosotros. Así que a todos los seres humanos nos ha sido atribuida la pena y también la naturaleza de nuestro padre Adán. Esa es nuestra identidad en él. Y ese es el primer aspecto de la imputación que estamos tratando de explicar. Punto número 2, nuestra identidad en Cristo. Hablemos ahora de nuestra identidad en Cristo. Voy a abordar un asunto que es muy importante, hermanos. A Cristo se le llama en el Nuevo Testamento en varias ocasiones el segundo Adán, explicando que Adán era figura y sombra de lo que habría de venir. En la teología bíblica se le conoce a esto como el tipo y el antitipo. El tipo sería Adán, el antitipo o el cumplimiento sería Cristo. En ese sentido debemos ver a Jesús en su condición humana en igualdad con Adán. Repito, a Cristo en su condición humana, mientras Él estuvo en este mundo, se le tiene que mirar en igualdad de condiciones con Adán. Incluso podríamos decir que hay algunas distinciones, pero externas a la naturaleza humana de Cristo y de Adán. Lo que estoy diciendo con esto, hermanos, es que Adán vino a este mundo
o fue creado por Dios y colocado en este mundo con una humanidad sin pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Una naturaleza inmaculada, una naturaleza perfecta, una naturaleza santa, la imagen y semejanza de Dios en su esplendor en el hombre Adán. Pero el hecho de que fuera perfecto humanamente hablando no significa que no fuese vulnerable o proclive a tomar decisiones que lo llevasen a una condición pecaminosa. Cuando Cristo viene a este mundo y se le llama el segundo Adán, Él no nace semejante a Adán, nace igual a Adán, porque nace como ser humano, nace con una naturaleza inmaculada, una naturaleza perfecta, santa y justa, la imagen y semejanza de Dios en Cristo el hombre era la imagen en todo su esplendor, humanamente hablando. Eso no significa que Cristo no pudiese haber tomado decisiones que lo llevasen a la corrupción o al pecado. Hay quienes dicen que no, que Cristo no podía pecar aunque Él hubiese decidido. Hermanos, la realidad es que aún Satanás y el mismo Cristo eran conscientes de que Él tenía una voluntad para decidir lo bueno o lo malo. Si no, ¿qué razón tendría el hecho de la tentación en el desierto? No se cansará ni desmayará, es lo que dice el profeta Isaías. Cristo se mantuvo sin pecado, en este caso, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. ¿O cree usted que Él no tenía ganas de comerse esas piedras que tenían la forma del pan israelita? ¿O cree usted que Cristo no tenía ganas de disfrutar la gloria, al menos en una baja escala, ya que estaba sufriendo un grado de humillación terrible? Sin embargo, Cristo soporta y resiste, echando mano de los recursos que tenía a su alcance: la palabra de Dios, la fe en Dios, el poder del Espíritu, la oración, el compañerismo de Pedro, Juan y Jacobo. O sea, si se nos pide que seamos como Jesús y que sigamos sus pisadas, debemos entender que se nos pide eso porque Jesús, humanamente hablando, era un ser sin pecado, pero que se esforzó por mantenerse así, sin pecado. Ahora bien, en este caso entonces, y entendiendo que Cristo era el segundo Adán, igual a Adán, pero semejante a nosotros, porque nosotros somos humanos como Él, pero con pecado, y Él fue un humano sin pecado, vamos a destacar dos cosas. Inciso A, hablando de nuestra identidad en Cristo, vamos a abordar en el inciso A su obediencia. Su obediencia, como dijimos en la misma fórmula anterior, es nuestra obediencia. La obediencia de Jesús es nuestra obediencia. Todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, hermanos, delante de Dios y en términos legales, son perfectamente justos y obedientes. Es decir, cuando Dios me mira a mí, un pecador, en la práctica y en la realidad, que he puesto mi fe en Jesús, pues cuando Dios me mira a mí, delante de Dios, legalmente hablando, Dios me ve perfecto y obediente, porque me ha sido imputada la obediencia y la justicia de Cristo. Su justicia es nuestra justicia. Vamos a destacar algunos pasajes que hablan de su obediencia y después hablaremos de lo siguiente, de cómo se nos ha imputado su obediencia. Vean conmigo, por favor, Gálatas 4:4. De seguro que lo tienen a la mano. Dice así: pero venido el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando fue el momento de que el Mesías apareciera, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como lo dice Génesis 3:15, Isaías 7:14, pero el texto termina diciendo, y nacido bajo la ley.
Algunas Biblias lo traducen como nacido súbdito o esclavo de la ley. ¿Cuál es la idea? Que Cristo no solamente nace de una mujer sin pecado, como nació Él, sin pecado, sino que aparte llega a un mundo hostil, pecaminoso, corrupto, duro, pero aparte de eso Él tiene que llevar una vida súbdito, subordinada a la ley de Moisés, a la ley de Dios del Antiguo Testamento, que consistía al menos en unos 613 mandamientos. Algún rabino dijo alguna vez que eran 613 mitzvot o mandamientos. Obviamente estos 613 mandamientos, Cristo los tuvo que cumplir desde su primer respiro hasta su último respiro. Todos los días sin fallar, todos los días sin fracasar, como dice el profeta, no se cansará ni desmayará. Cristo fue circuncidado al 8º día de su nacimiento. Cristo cumplió con todos los ritos, ceremonias, sacrificios, aspectos morales, aspectos civiles. Cristo tuvo que cumplir toda la ley de Moisés sin fallar durante toda su vida. Este es un aspecto importante que debemos destacar. En Mateo 5:17, Cristo dijo lo siguiente: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, no piensen que he venido para anular las escrituras del Antiguo Testamento. No he venido para eso, he venido para cumplirlas. Y Cristo efectivamente cumplió todo lo que decía cabalmente la ley de Moisés y los profetas. En ese sentido estamos hablando del hombre por excelencia más obediente que ha existido en la historia de la humanidad. El arquetipo del hombre que Dios quiere para todos nosotros, el modelo que debemos seguir. Su obediencia, hermanos, no debe ser rebajada u opacada por su muerte en la cruz. Muchas veces enfatizamos la crucifixión como el evento más importante, y claro que es un evento muy importante, o al menos la culminación de su obra en el estado de humillación. Pero no debemos hacer menos todos esos años, 33 años aproximadamente, 30 años aproximadamente, donde Cristo vivió sin pecar, aferrándose a la fe, a las Escrituras, a la obediencia, porque nuestra justificación depende más de su obediencia que de lo que hizo en la cruz. Porque si Él hubiese muerto en la cruz y hubiese fallado tan solo en un mandamiento, su muerte no hubiese tenido ninguna validez. Filipenses 2:5 al 8, que nos habla del estado de humillación de nuestro Señor, destaca la obediencia de Cristo de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma divina, morfideu, en forma de Dios, no estimó su igualdad con Dios como cosa que aferrarse. En el estado preexistente, antes de que Cristo viniese a este mundo, Él ya era en morfideu, como dice el texto, en forma de Dios, lo cual significa inmediatamente igual a Dios. El Verbo era con Dios, existía una igualdad, figuradamente una forma igualita, en la cual el Padre y el Hijo compartían la igualdad, la naturaleza, la comunión, la misma gloria, como Cristo lo dijo: Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso lo dice Juan 17:5. Bueno, dice en el verso 6 que Él no se aferró a esa igualdad. Él vino a este mundo, en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, lo que se conoce como la kenosis, se vació a sí mismo. No es que Él haya dejado de ser Dios. Cuando Él viene a este mundo, Él sigue siendo Dios.
pero Él se despojó de sus facultades divinas, o por así decirlo, de los poderes o atributos que Él pudo usar en este mundo. Él se despojó, Él se autolimitó. Él dijo: ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Yo sigo siendo el Señor, yo sigo siendo Dios, aún en el estado humano. Sin embargo, como hombre, Cristo, hermanos, jamás usó su divinidad. Eso lo hemos enfatizado muchas veces. Decir que Cristo usó su divinidad, hermanos, sería menospreciar y reducir su gran esfuerzo que hizo como hombre. Todo lo que Él hizo, lo vuelvo a repetir, lo hizo como hombre por la fe y en el poder del Espíritu. No quiero que pierdan Filipenses, pero quiero que escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Cuando Pedro le predica por primera vez a los judíos en Pentecostés, les dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, esa expresión, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Dios hizo todas las cosas por medio de Él, en el poder del Espíritu Santo. Cristo mismo lo enfatizó: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, o las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que está en mí. Son las palabras textuales de Cristo, hermanos. Ahora, en ese sentido entendemos que Él se despoja a sí mismo, no de sí mismo, porque esta expresión de sí mismo sí está hablando de su naturaleza, y no es lo que dice el texto. El texto dice que se despojó a sí mismo voluntariamente. Lo digo porque he leído algunas versiones y algunos cantos donde el capítulo 2 de Filipenses, versículo 7, dice: se despojó de sí mismo. Y decir eso, de sí mismo, implicaría que se despojó de Él, de su naturaleza, y eso no lo dice nunca el texto. Se despojó a sí mismo es la expresión correcta en el griego, lo cual implica que se despojó voluntariamente y tomó forma de siervo. Morphi dulu es el término griego. Morphi deu, en forma de Dios en el estado preexistente, y ahora asume la forma de un esclavo, de un siervo, porque está súbdito a la ley. Recuerden lo que dice Gálatas 4:4, subordinado a la ley. Hecho semejante a los hombres. El verso 6 nos hablaba de su igualdad con Dios, y ahora el verso 7 nos habla de su semejanza con los hombres. Bueno, es que aunque somos hombres con una naturaleza como la que Él tuvo, humanamente hablando, no podemos ser iguales a Cristo, ni Él a nosotros, porque hay un distintivo. Nosotros tenemos pecado y Él no. Por eso enfatizábamos hace rato que Él sí era, humanamente hablando, igual a Adán antes de su caída. Nos interesa lo que sigue en el verso 8, hermanos. Y estando en la condición de hombre, no se olviden de eso, lo estamos enfatizando mucho. O sea, no usando la divinidad, no usando su poderío, no usando a los ángeles que podía usar, estando en la condición de hombre, exaltemos eso, su condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, otra vez la fórmula, se humilló voluntariamente, nadie lo obligó. Él así lo quiso y se hizo obediente hasta la muerte. Toda su vida fue una vida de obediencia y, como dice Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia y muerte de cruz. Vamos a Hebreos un ratito porque creo que este es un elemento de la cristología que olvidamos muchas veces, la obediencia de Jesús en su condición humana. Algunos piensan que aún los milagros más portentosos, como la resurrección de Lázaro, calmar la tempestad, perdonar los pecados de algunos hombres, son síntoma de que Él usó su divinidad. Pero mis hermanos, todo está en función de que Él en condición de hombre fue obediente, en fe, echando mano de sus oficios, en la oración, dependiendo de Dios, en el poder del Espíritu. En Hebreos, vamos a ver un texto interesante que nos habla de una cristología
Vamos por favor a Hebreos capítulo 5. En el capítulo 5 de Hebreos, versículo 7, se nos dice lo siguiente, hermanos. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, en su condición humana, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque esta expresión está apuntando al hecho de que rogaba por la experiencia de la muerte, debemos entender que esta es la fórmula para todo lo que él consiguió. Todos los milagros fueron realizados a causa de su temor reverente como hombre. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora vamos a un punto importante aquí. Cristo siempre fue obediente y nunca pecó, ¿estamos de acuerdo? Pero él tuvo que madurar, hermanos, ¿sí o no? Él tuvo que desarrollarse en el aprendizaje, él tuvo que adquirir información, conocimiento. Ahí estamos otra vez en el punto de que él no usó su divinidad. ¿Qué dice Lucas? El niño crecía y se fortalecía en sabiduría para con los hombres y gracia para con Dios. Estamos hablando de un humano que fue aprendiendo, desarrollándose, adquiriendo información, y el texto dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, preguntémonos algo. ¿Qué tiene que ver esto con la imputación? Tiene que ver mucho, porque la obediencia de Jesús legalmente es nuestra obediencia. Yo soy muy desobediente en la realidad y en la práctica, pero yo, legalmente hablando, por la justicia que me ha sido imputada por mi fe en Él, Dios me ve perfectamente obediente, ¿o no? Así es, yo soy perfectamente obediente y justo como usted, legalmente hablando, por nuestra fe en Él. Quiero que vean conmigo Colosenses. Colosenses, capítulo 2, Colosenses aborda un tema que muchas veces se nos olvida, que en Cristo estamos completos y que legalmente hablando somos justos y estamos plenos en Él. Colosenses 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Había personas judías en Colosas que explicaban que Cristo nos aportaba probablemente un porcentaje para la salvación o para nuestra vida cristiana, pero que aún así no estábamos completos. ¿Qué nos faltaba? Circuncidarnos, guardar la ley de Moisés, abstenernos de algunos alimentos. Estaban diciendo que en Cristo no estábamos completos. Pablo dice, no, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11. En Él también fuisteis circuncidados. Yo pregunto, hermanos, ¿alguna vez se nos circuncidó? No, pero en Él estamos circuncidados. O sea, ¿la circuncisión de Cristo es nuestra o no? Sí. El que Él se abstuvo muchas veces de alimentos inmundos, ¿también lo hicimos nosotros? En Él sí. En Él estamos justificados, en Él somos obedientes, perfectos y justos de manera legal. No hay que equivocarnos aquí porque en la práctica aún no estamos justos ni perfectos. Vamos también a Romanos 8. Estoy abordando textos que son un poco complejos, pero importantes. Dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 2.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, ya no estamos bajo la ley de Moisés, que es la ley del pecado y de la muerte. Estamos libres de eso que tanto anhelábamos. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley no tenía la posibilidad de salvarnos por la debilidad humana, ¿estamos de acuerdo? Por nuestra humanidad. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, porque a Él se le imputó en su humanidad el pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El verso 4 es lo que nos importa. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Esa expresión. La justicia de la ley se ha cumplido en nosotros. ¿Qué significa? Que la justicia que demandaba la ley se ha hecho una realidad legal en nosotros, se ha cristalizado legalmente en nosotros. Nosotros somos justos y obedientes legalmente en Cristo, nada más. Eso significa que cuando Dios lo ve a usted pecar, Dios no lo destruye como a Sodoma y Gomorra, o no le manda un diluvio, o no lo consume con fuego como Elías a ciertos personajes incrédulos. Dios no hace eso porque Dios está mirando a Cristo en usted, legalmente hablando. Y el trato que Dios le da a usted es el mismo trato que Dios le daría a Cristo por su obediencia y justicia. Inciso B. Hablando de nuestra identidad en Cristo, en el inciso B queremos abordar lo siguiente. La vida que Él ganó por su obediencia, mostrada en la resurrección, porque es ahí cuando demostró que todo lo que hizo fue válido, que la vida realmente ahora iba a ser una realidad para todos los que creyéremos en Él, también es nuestra, esa vida es nuestra también, de manera que resucitaremos como Él resucitó. Solamente veamos un pasaje en esto, hermanos. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y todo se sabe en Romanos 6, 23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos trajo Adán? Pecado y muerte. ¿Qué nos trajo Cristo? Justicia y vida. Esa es la antítesis, el contraste. Ahora, legalmente ya no estamos en Adán. En la práctica todavía estamos en Adán, ¿se entiende? Al menos parcialmente. Y actualmente los que hemos creído en Cristo, legalmente estamos en Cristo, obedientes, justificados y con derecho a la vida. Y en la práctica estamos avanzando a su imagen para ser realmente y ontológicamente como Él es, un humano sin pecado y que trasciende a una gloria nunca antes vista en la resurrección. Pero ese ya es un tema que hemos abordado en otras ocasiones. Bueno, hermanos, veamos lo que dice Romanos 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, por la obediencia, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No sé si hay preguntas hasta aquí, hermanos, ¿no, verdad? Ok. Y número 3, para terminar, esto es de lo más importante. Hablemos de la humanidad condenada en Cristo. Esto parece una paradoja, pero voy a hacer una pregunta. ¿En Cristo somos salvos, sí o no? ¿Y en Cristo fuimos condenados? ¿Cómo ven? También. En Cristo ya fuimos condenados. O sea, nuestros actos inmorales, pecaminosos y perversos no quedaron impunes. Dios nos condenó en Él. Dios lo condena a Él precisamente
porque a Cristo le está imputando, y aquí abordamos el tema de la doble imputación de manera más palpable. Dios el Padre a Cristo le está colocando, le está atribuyendo legalmente el pecado y la muerte. Nuestro pecado en la cruz lo hizo suyo, inciso A. Nuestro pecado en la cruz lo hizo suyo. Él voluntariamente así lo quiso y Dios el Padre se lo recargó a él. Y entonces cuando Dios el Padre ve a su Hijo perfecto y santo, al hombre que nunca pecó, Dios legalmente ya no lo ve a él, ve a Carlos, ve a los hermanos de la iglesia, la verdad que permanece ahí, ve a todos los seres humanos que han pecado en la historia de la humanidad, y por eso Dios ahora lo trata como nos debería tratar a nosotros. No sé si se entiende la analogía. Bueno, nuestro pecado en la cruz lo hizo suyo. La segunda a los Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, o sea, el que nunca tuvo contacto o intimidad con el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está la doble imputación. El pecado sobre Cristo, su justicia sobre nosotros. Otro texto dice así, Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está cómo nuestro pecado le fue imputado a Cristo. Isaías 53:10: con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento. Cuando Él haya puesto su vida por expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Por una parte, Cristo carga con nuestros pecados y nosotros cargamos con su justicia por medio de la fe en Él. Que ya la fe y el arrepentimiento lo estaremos abordando dentro de 8 días con nuestro hermano, me parece, Frank. Bueno, seguimos. Cristo nunca pecó, esta es una lectura que yo realicé, pero en la cruz Dios el Padre le imputó los pecados de toda la humanidad legalmente. Y en ese momento Cristo fue visto por el Padre como pecador, aunque Él nunca pecó. Inciso B, y para terminar, no solamente le cargó el pecado, sino también las consecuencias del pecado. B, nuestra condena fue su condena. ¿En qué consiste la condenación? Ya lo hemos dicho, la ausencia de Dios. En términos muy reducidos, muy sintetizados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, son las palabras de Cristo. Esa es la mayor expresión de dolor, el abandono eterno de Dios. En Cristo no fue por la eternidad, obviamente, pero en ese lapso de tiempo la relación íntima y perfecta, santa y pura que el Padre y el Hijo tenían toda la eternidad, sufrió una ruptura, y esa es la condenación que Cristo sufre. De hecho, la Biblia usa diferentes términos. Por ejemplo, Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Creo que muchos cristianos han olvidado en qué consiste la maldición de la ley. Pero la maldición de la ley es algo espantoso. De hecho, Deuteronomio pronuncia bendiciones y maldiciones desde el monte Ebal y el monte Gerizim. Y hay una especie de repeticiones con una figura conocida como anáfora, en donde si obedecíamos la ley, se dice: bendito serás en tu casa, al salir, al entrar, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu canasta y tu arteza de amasar, bendita tu tierra, benditos tus hijos.
Eso si nosotros obedecíamos, lo cual obviamente no ocurrió. Pero también se pronuncian maldiciones en Deuteronomio desde el monte Baal, donde la repetición no es la bendición, sino la maldición, la pronunciación del mal sobre el ser humano que desobedece la ley. Maldito si cometes idolatría, maldito si deshonras a tus padres, maldito si te burlas del ciego, maldito si te acuestas con algo o alguien que está fuera de los parámetros de Dios. En conclusión, maldito serás, dice Deuteronomio, si no cumples con cada una de las palabras escritas en este libro. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo y respondió, amén. ¿Recuerdan esos pasajes, verdad, hermanos? Bien, la maldición de la ley no solamente se reducía a eso, sino que hablaba de ciertas enfermedades colocadas sobre el cuerpo del desobediente. La tierra lo iba a tragar, el cielo se le iba a cerrar. La maldición de la ley es algo tan espantoso que de hecho se ve plasmada cuando se le cobran los diezmos a Israel. Dios les dice, malditos sois con toda maldición, porque todo el pueblo me ha robado. ¿Se acuerdan de ese texto? Eso no aplica para la iglesia, debo destacar, porque no estamos bajo ese régimen. Si alguien le dice que usted está maldito por no diezmar, está negando a Cristo directamente, porque, ¿qué dice el 3:13 de Gálatas? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Dice el texto, hecho por nosotros maldición. No solamente cargó con la maldición, sino que Él fue el objeto de ser hecho maldición. Y dice el texto después, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando alguien era colgado en un madero, esto era porque había cometido crímenes atroces. Cristo no los cometió, pero legalmente le fueron imputados, ¿o no? Los peores crímenes. Fue colgado en el madero, como lo decía Deuteronomio, y la gente no solamente veía a una persona maldita en la cruz, sino que desde la perspectiva judía, bajo la lupa de la ley mosaica, este hombre era el mayor signo de abominación y asquerosidad colgado en ese madero o en esa cruz. Suena fuerte lo que estoy diciendo, hermanos, pero sí recordarán que venía ya la fiesta, una fiesta solemne para los hebreos, y que dijeron, quítenlo de ahí, porque no podemos celebrar la fiesta con esa abominación. ¿Y se acuerdan que les mandaron a quebrar las piernas? Esa es la idea de lo que Cristo sufre. Sufre la maldición de la ley, sufre el abandono de Dios, la condena que nosotros debíamos sufrir. Y entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que la ley de Moisés exigía una pena manifestada en maldiciones para todo aquel que la quebrantara. Aquí Pablo nos enseña que Cristo se convirtió en el objeto de esa maldición. Y todo esto que hemos hablado hoy, hermanos, está reflejando simplemente el amor de Dios. Que Dios mostró su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos en Cristo hoy, en ese mismo momento, legalmente somos justos delante de Dios, estamos salvos, justificados y tenemos derecho a la vida. Pero, como dijo el Señor, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y escucharemos entonces la voz en el día del juicio, pronunciando la maldición de la ley. Apartaos de mí, malditos, recordándonos precisamente la maldición de la ley. Bueno, concluimos diciendo que nuestra identidad en Adán legalmente ha cambiado, aunque en la praxis, en la práctica, aún seguimos portando su imagen. Sin embargo, en Cristo legalmente somos perfectos, justos y limpios, y también en Cristo hemos sido ya condenados en la cruz, hemos sido clavados con Él legalmente. Y aunque en la práctica nuestra justicia aún no llega a la perfección, hermanos, se nos llama a todos nosotros como personas justificadas a hacer lo siguiente: busquen el reino de Dios y su justicia. Entonces, en ese proceso al cual le llamamos santificación, debemos tener esperanza, paciencia y fe en que algún día seremos
lo que debemos ser como Cristo lo ha prometido. Si no hay preguntas, hermanos, a las 12:30 empezamos con la predicación. Que Dios les bendiga a todos, les mandamos un abrazo.